Bien. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Entonces, en esta charla lo que vamos a revisar es todo lo relacionado con esfuerzos promedios, los conceptos y algunas ideas fundamentales que requiero se deben tener en cuenta. Nosotros, en la clase inmediatamente anterior, ¿sí?, estuvimos revisando como tal el concepto de esfuerzo, ¿sí? ¿Qué es el esfuerzo? El esfuerzo como tal es un escalar que lo vamos a definir como una fuerza, ¿sí?, la magnitud de esa fuerza dividido entre un área sobre la cual se aplica. El tema es que nosotros desde el punto de vista conceptual tenemos que ver qué es el punto de aplicación de una fuerza. Un punto es un elemento que matemáticamente no tiene dimensión. Entonces tengo que siempre hacer estas claridades de estos conceptos porque es que nosotros como ingenieros siempre tenemos que tener claro qué es lo que nosotros entendemos, porque los ingenieros somos muy diferentes a los de las ciencias básicas como matemáticas o física o química o biología. Nosotros no vamos a la minucia del concepto, sino a lo que vamos fundamentalmente es a entender un concepto para poderlo aplicar. En ese orden de ideas, entonces, lo que nosotros vamos a hacer es entender qué es un concepto que se conoce como el famoso esfuerzo promedio. Bien. Hemos hablado en la clase inmediatamente anterior que tenemos fundamentalmente dos tipos de esfuerzos. Unos esfuerzos que me generan o que están dirigidos en el eje del elemento, que los hemos llamado esfuerzos, ¿sí?, de origen axial, que pueden ser de tensión o de compresión. Hemos definido que si el elemento es un elemento de tensión, entonces lo que me va a generar es deformaciones, ¿sí?, longitudinales, que pueden ser de alargamiento o de contracción. De alargamiento si el esfuerzo es de tensión, de acortamiento si el esfuerzo es de compresión. Entonces hay que tener muy claros los conceptos porque los elementos son importantes. Ahora bien, la definición de esfuerzo nos había llevado a que esto es fuerza sobre área, ¿sí?, con su respectiva unidad, que es el pascal, que son los newtons sobre metro cuadrado. Estoy proyectando unas imágenes del libro del profesor Kiveler, a quien le doy todos los créditos correspondientes. Pues bien, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que desde el punto de vista matemático nos está diciendo que es una fuerza aplicada en un punto, pero un punto no tiene una dimensión. Un punto es un elemento que matemáticamente no tiene dimensión. Muy bien. Miremos aquí, por ejemplo, esta gráfica nos está presentando un esfuerzo de origen axial de tensión y miren que los planos están cambiando de posición. Cuando hablamos de esfuerzo promedio, en realidad lo que nosotros estamos diciendo es que, ¿qué es lo que indicamos? Que esta fuerza, que es la que nosotros tenemos sobre ese elemento estructural, la vamos a distribuir uniformemente sobre toda la sección. Pues toda la sección la vamos a distribuir, definiendo así, sí, correctamente lo que es el esfuerzo. El esfuerzo es fuerza, va a ser fuerza sobre área, ¿sí? Pero tengan en cuenta, ingenieros, que cuando nosotros definimos esto, lo que en realidad estamos haciendo es repartiendo uniformemente este elemento. Hay que tener cuidado con esto porque en realidad esta es una idealización que tenemos que entender los ingenieros para poder desarrollar los conceptos, ¿sí? Digamos, este concepto es válido cuando el punto de aplicación de la carga está lejos, ¿sí? Está lejos del punto donde yo estoy evaluando. Permítanme, les hago un dibujo acá. Si yo tengo un elemento como tal, por ejemplo, un elemento de esta forma, que acá tiene, por decirlo algo así, una cabeza, aquí tiene un orificio, y sobre este estoy aplicando una fuerza P. ¿Sí? Esta fuerza P, por el principio de transmitibilidad, se debería transmitir, valga la redundancia, sobre todos estos puntos. Pero ¿qué es lo que pasa, señores? Lo que pasa es que en este punto hay un cambio de sección, entonces hay una concentración de esfuerzos. Entonces no necesariamente se va a cumplir o se va a evidenciar esto. Hombre, pero el tema es que nosotros tenemos que revisar y tenemos que entender el concepto.
Muy bien, ese problema lo resolvió el profesor Sanbenán. Nosotros miraremos en el siguiente capítulo, en el capítulo 3, qué es lo que resolvió el profesor Sanbenán. Lo que resuelve el profesor Sanbenán es que aunque esto es un campo de esfuerzos, cuando estamos alejados una distancia, llamémoslo prudentemente delta, ¿sí? Estos elementos ya generan un campo uniforme. O sea, si esto fuera una barra circular como la que está acá, y se pudiese hacer una radiografía, pudiésemos ver esto, ¿sí? Que todos los esfuerzos en todos los puntos ¿sí? Perdón, que todas las fuerzas en todos los puntos de la sección son muy uniformes, tienen el mismo valor. De tal forma que hacer esa integral, pues me queda que el esfuerzo es la fuerza promedio sobre el área. Eso es lo que nos está diciendo ese concepto y hay que tenerlo claro, porque esta definición de fuerza sobre área no aplica en los bordes. Por ejemplo, los invito a todos ustedes en casa o en algún centro comercial, alguna parte donde vean cerchas, ¿sí? Las cerchas son los elementos de cubierta, ustedes ya lo estudiaron en el curso anterior, pero miren qué pasan en las uniones. Ustedes hablaban allá, y en el curso de estática, que los invito, que también está en el canal, pueden mirar que se pueden evaluar fuerzas de origen tensional o de compresión. Y en ese punto estamos asumiendo que todas las fuerzas a lo largo de todo el punto es constante. La pregunta es, ¿el esfuerzo es constante? Nosotros desarrollamos, a nivel de ingeniería, desarrollamos metodologías que sean el método de nudos, el método de las secciones, etcétera, etcétera, pues para poder encontrar las fuerzas internas que tienen esos elementos debido a fuerzas externas. Pero la pregunta es, ¿el esfuerzo es el mismo en este puntico, en este? En teoría, matemáticamente tenemos que decir que sí. Vamos a decir que esos son esfuerzos uniformes y que son esfuerzos constantes. Entonces vamos a decir, pero en realidad eso no sucede. Por esa razón es que muchas veces algunos elementos estructurales como estos fallan en los bordes. Porque en los bordes, ¿qué sucede? ¿Sí? ¿Qué sucede en los bordes? Nos dicen, entendamos bien este concepto, que el esfuerzo es fuerza sobre área. Al ser el esfuerzo fuerza sobre área es inversamente proporcional al área. Si en este punto, el área disminuye, el esfuerzo crece. Es por eso tan importante que los procesos de construcción de los elementos estructurales es fundamental y se deben cumplir todos los requisitos necesarios que lleven a cabo esto. Muy bien. En ese orden de ideas, señores, vamos a definir el esfuerzo axial promedio como fuerza sobre área, pues siendo fuerza la acción y el área sobre el área sobre la cual se está actuando la fuerza. Aquí tenemos esta condición, y aquí tenemos esta condición que es fuerza sobre área, ¿sí? Miren este elemento, esto es fuerza sobre área y aquí hay una condición de esfuerzo promedio. En este caso, el profesor Jiménez en su texto nos está indicando unas condiciones de tensión y en este caso nos está indicando unas condiciones de compresión. Bien. Así como nosotros tenemos unos esfuerzos promedios de tensión, vamos a tener también unos esfuerzos cortantes promedios, ¿sí? Dados también de la misma forma. Recuerden que los dos tipos de esfuerzos, no me cansaré de decirlos, son esfuerzos de tensión y esfuerzos de origen cortante. Los esfuerzos de compresión me generan deformaciones axiales y los esfuerzos de cortante me generan lo que vamos a conocer como las distorsiones. Aquí, por ejemplo, en este texto, podemos ver claramente que es una distorsión. Miren aquí el esfuerzo cortante que se está generando, ¿sí? Esta fuerza debería estarse equilibrando con estas dos fuerzas B. Recuerden que las fuerzas B son las que vamos a llamar a partir de este punto como fuerzas cortantes, ¿sí? Y esos elementos, aunque ustedes ya lo manejan un poco con el curso anterior, ¿sí? Esas fuerzas cortantes son las que están paralelas al plano. Las fuerzas axiales están perpendiculares al plano. En ese caso, lo que se generan son distorsiones, como se puede observar en este dibujo. Bien, el esfuerzo cortante promedio, al igual que el esfuerzo axial promedio, pues también se va a definir de esta forma, como fuerza sobre área. Sino que tengan en cuenta que el esfuerzo axial genera deformaciones axiales y el esfuerzo cortante genera distorsiones.
Eso es lo más importante, distorsiones. Entonces aquí podemos ver, podemos evidenciar las distorsiones, ¿sí?, que nos genera este elemento. Miren, aquí se genera este fallo, se generan estos elementos. Ahora bien, estos esfuerzos promedios se pueden evaluar como se indica en esta condición. En realidad no se genera una fuerza puntual, sino una serie de fuercitas pequeñas que generan. El principio de San Venant también se aplica en esa condición, pero lo miraremos más adelante cuando veamos los efectos de torsión. Muy bien. Esas son dos definiciones que en realidad son muy sencillas en esta parte. Por ejemplo, podemos ver claramente, ¿sí?, la aplicación del esfuerzo cortante. Miren, en este elemento, por ejemplo, este elemento es un pasador de un puente. Este puente pues trata de desplazarse hacia allá y va a coger a este tornillo y lo va a tratar de romper aquí y aquí, pero no lo está alargando, o sea, no está haciendo, la fuerza no está axial al elemento, sino que está perpendicular al elemento. Esa es una forma clara de ver cuáles son los elementos que tienen fuerzas axiales, ¿sí?, que generan esfuerzos de origen de tensión o de compresión, o las fuerzas que están perpendiculares al eje, que generan esfuerzos cortantes. Entonces tengan en cuenta eso, porque eso es muy importante, ¿sí?, saber diferenciar ese tipo de fuerzas. Aquí en este caso es importante ver, ¿sí?, por ejemplo, miren lo que está pasando aquí, este elemento está acá, y esto es muy clásico, por ejemplo, en platinas de estructura metálica. Miren lo que está pasando. Esta fuerza está generando que se generen dos fuerzas cortantes en este pasador, un elemento acá y otro elemento acá, ¿sí?, que por equilibrio, si esto no ha fallado, pues se supone que estas fuerzas, acción es igual a la reacción. Acción y reacción deben ser iguales, no puede haber más, ¿sí? Pues lógicamente por la conservación de la energía no van a haber más fuerzas, ni la energía solamente se crea, la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma, o sea que tiene que haber un equilibrio energético en la condición de estos dos elementos. Tengan en cuenta acción y reacción. Muy bien. Entonces, ¿a qué nos lleva estas dos definiciones, que son definiciones sencillas? Nosotros tenemos que aprenderlas a aplicar, ¿sí? Nos llevan a una definición que a partir de este punto la voy a explicar y la voy a desarrollar, pues para que podamos nosotros entender qué es lo de los famosos esfuerzos admisibles. Miren, me permito explicar esto para que tengamos claro esto. Ya nosotros hemos aprendido desde el punto de vista fundamental que es un esfuerzo. Ahora vamos a saber que tenemos un esfuerzo de tipo promedio, que va a ser fuerza sobre área, y este puede ser de tensión o de compresión, y vamos a tener un esfuerzo cortante promedio, que es fuerza sobre área, ¿sí? Tenemos que tener muy claro que los esfuerzos se generan dependiendo cómo se esté aplicando la fuerza. Lo más importante siempre en el desarrollo de este tipo de conceptos es tener claro precisamente eso, el concepto. Cuándo se desarrolla una fuerza o un esfuerzo axial y cuándo se desarrolla un esfuerzo cortante. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la ingeniería de materiales, y aquí nos vamos a meter un poquito, vamos a empezar con la famosa ingeniería de materiales. La ingeniería de materiales siempre nos lleva a un concepto importante, ¿sí? Siempre nos lleva a un concepto importante, que es cuánto, ¿sí?, cuánto en realidad nosotros podemos permitir trabaje un material. Y esto lo mirarán, y esto es importante que lo empecemos a revisar desde ahora, porque sencillamente, ¿sí?, la ingeniería estructural se fundamenta en algo que se conoce como los factores de seguridad. Un factor de seguridad es algo como, por decir algo, valga la redundancia, la seguridad que usted tiene de que no vaya a fallar algo. No sé, voy a decir un ejemplo de pronto hasta fuera del contexto. Yo voy a comprar algo, pero no sé cuánto vale. Digamos, voy a comprar, no sé, un par de audífonos. Y en el mercado me dicen que en promedio los audífonos valen tanto dinero. Pero yo no quiero cualquier audífono, quiero un audífono en particular, pero yo ya sé cuánto vale en promedio unos audífonos. Pues digámoslo así, asumo, por decir algo, asumo que los audífonos que yo quiero valen 5 pesos, pero en promedio llevo 10 pesos. Entonces voy con un margen de seguridad de casi el doble.
¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la ingeniería estructural y desde el punto de vista de los conceptos, es fundamental manejar el concepto de factor de seguridad y de esfuerzos admisibles. ¿Qué es el esfuerzo admisible? El esfuerzo admisible es el máximo esfuerzo que puede soportar un material, y es importantísimo que ustedes conozcan eso desde este punto, porque cuando ustedes están tomando sus cursos de diseño de estructuras de concreto, tanto de concreto como metálicas, tienen que estar asociados ustedes con los factores de seguridad. Las normas bajo las cuales se diseñan en Colombia y en el mundo, todas las estructuras están bajo un concepto de esfuerzo de factores de seguridad. Allá los van a llamar otros conceptos, pero el factor de seguridad es el mismo. Entonces, ¿qué va a ser el factor de seguridad? El factor de seguridad no es otra cosa que el esfuerzo aplicado sobre el esfuerzo admisible. Y el esfuerzo admisible es un parámetro que se lo va a asignar el que le construye o el que le da, ¿sí? El que le da el material. Por ejemplo, por decirles algo, los esfuerzos máximos a tensión del acero en Colombia son de 420 megapascales. Usted ya tiene el factor admisible. ¿Listo? Entonces, los esfuerzos admisibles, perdón. Entonces, si usted evalúa cuál es la carga que en ese momento tiene ese elemento y lo divide entre el admisible, pues le va a dar el factor de seguridad. Ese es el concepto bajo el cual está tratando de llevarnos a entender, ¿sí?, estos conceptos del profesor Gibeler en su libro. ¿Listo? El factor de seguridad, él lo llama como factor de falla sobre el factor admisible. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? La falla es cuál es, ¿sí? Entonces, llamémoslo así, hablándolo para que entendamos el concepto desde el punto de vista del profesor Gibeler. F de falla no es otra cosa que la máxima fuerza, ¿sí?, que soporta. Esta es la máxima o el máximo esfuerzo, hablemos así, esfuerzo que soporta. ¿Sí? Y el F permisible, ¿sí?, lo entiende como el máximo, digamos, fuerza que le permite a usted en el desarrollo del problema. Perdón, en el problema, ¿listo? Es el máximo esfuerzo. Entonces, ¿quién va a ser el factor de seguridad? Pues el factor de seguridad no es otra cosa que el esfuerzo de falla sobre el esfuerzo permisible. Eso es una definición. Y estos valores los estandarizan dependiendo, ¿sí?, dependiendo el país, dependiendo las condiciones, dependiendo dónde usted esté trabajando el elemento. Por ejemplo, en ingeniería geotécnica, el factor de seguridad que se trabaja, porque ustedes entiendan, ingenieros, que nosotros a lo que en realidad nos estamos enfrentando es a entender los conceptos bajo los cuales van a abordar diferentes cosas. El concepto de esfuerzo en mecánica de materiales es el mismo concepto de esfuerzo que usted va a trabajar, por ejemplo, en geotecnia. En geotecnia le va a decir que ¿cuál es el esfuerzo sobre la zapata? Pues usted dice, es fácil, es la fuerza que llega sobre la columna dividido el área de la zapata. Ese es el esfuerzo que está produciendo la zapata. ¿El esfuerzo de qué tipo? Axial. ¿Sí? ¿Cuál es el esfuerzo cortante que produce la zapata? Bueno, más adelante ustedes ya mirarán, ya evaluarán, pero los conceptos son los mismos. El esfuerzo promedio de compresión o de tensión, o sea, el esfuerzo promedio axial o el esfuerzo promedio de cortante. ¿Listo? Allá les hablarán que la resistencia, o sea, el esfuerzo máximo del suelo es tanto. Entonces, como usted tiene el esfuerzo máximo del suelo y tiene el esfuerzo que le produce la zapata, pues puede establecer un factor de seguridad. Y eso es realmente lo que le está pidiendo cuando usted evalúa, usted encuentra este tipo de condiciones, el esfuerzo promedio, perdón, el factor de seguridad. Usted puede definir, hay algunas cosas que dicen, vea, el máximo esfuerzo que usted le puede colocar a ese elemento a diferentes fenómenos es tanto. Entonces usted no se puede pasar de ahí. Entonces usted ya tiene el esfuerzo promedio, el factor de seguridad, y como tiene el factor de seguridad, igualmente puede evaluar los esfuerzos máximos que tiene el material y con eso encontrar los esfuerzos permisibles a los que tiene y por lo tanto diseñar un elemento. En realidad el factor de seguridad lo que me ayuda es para diseñar elementos en cualquiera de los fenómenos. El factor de seguridad se va a aplicar tanto en fuerzas axiales
como en fuerzas de torsión, como en fuerzas de flexión, como en esfuerzos cortantes. Yo les dije a ustedes y a todos los que están viendo el video que en realidad la mecánica de materiales se basa solamente en esos 4 conceptos. Y no solamente la mecánica de materiales, señores, sino toda la ingeniería estructural. Ustedes no van a ver otros conceptos que no estén relacionados con lo que nosotros estamos estudiando en este curso. Bien. Pues nada, los factores de seguridad pueden, como dice el profesor Kibeler acá, pueden estar tanto en factores de fuerzas axiales como en fuerzas cortantes, ¿sí? Y aquí es donde nos invita y nos dice, ¿sí? Que esos elementos los podemos utilizar como el diseño de conexiones simples. En el diseño de conexiones simples, usted tiene los factores de seguridad. ¿Y qué es diseñar? Diseñar no es otra cosa que encontrar las secciones que necesito para que cumpla esos estándares mínimos, ¿sí? Eso es lo que se dice cuando se requiere diseñar un elemento, o sea, encontrar estas condiciones de los elementos que estamos trabajando. Diseñar un elemento en realidad es muy sencillo, diseñar no requiere gran cosa, es simplemente que los factores de seguridad son elementos que generalmente están establecidos en los códigos, que ustedes los tienen ya los tienen predeterminados. En Colombia nosotros tenemos nuestra norma sismorresistente que nos da factores de seguridad, bajo los cuales nosotros podemos diseñar o revisar los elementos. Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, ¿sí? En ese orden de ideas, pues lo que nos corresponde ahora es revisar y aplicar esos conceptos, ¿sí? A diferentes problemas. Los problemas en realidad para aplicar y resolver y dejar claro el primer capítulo, que es el capítulo de definición de esfuerzo, pues son problemas que están asociados con la mecánica, que ustedes ya vieron, ¿sí? Es simplemente resolver y, por ejemplo, en un problema como estos, digamos que usted quiere resolver este problema, ¿sí? Que usted quiere resolver este tipo de problemas, lo que tiene que encontrar primero es un diagrama de esfuerzos cortantes, encontrar, por ejemplo, cuál es el esfuerzo que tiene este cable. Un cable es un elemento que trabaja específicamente a tensión, ¿listo? Entonces usted, por ejemplo, aquí en este caso, voy a hacer videos completamente con ejercicios, donde usted prácticamente lo que requiere hacer es encontrar la fuerza del cable, la fuerza del cable la divide entre el área del cable, pues y encuentra el esfuerzo. Digamos, si usted tiene aquí este elemento y tiene este peso, ¿sí? Este peso, ¿cuál es la fuerza que está en el cable? La fuerza que está en el cable, inicialmente por ahora, vamos a decir, por el equilibrio, lógicamente, el peso, ¿sí? Es igual a la fuerza del cable. Listo, como ya tiene la fuerza del cable, ¿cuál es el esfuerzo? ¿Qué tipo de esfuerzo está generando en un cable? En un cable solamente hay esfuerzos de tipo de tensión, o sea, hace un esfuerzo axial, y esto va a ser fuerza sobre el área del cable. Como tenemos de pronto el radio o el área del cable, tenemos el área, como tenemos este peso, tenemos la fuerza, pues encontramos su respectivo esfuerzo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Aquí lo que tenemos que recordar mucho es los ejercicios que ya abordamos en el curso anterior de estática, para que ustedes puedan resolver esta parte. Es simplemente encontrar cuál es el esfuerzo, cuáles son las fuerzas internas, pues para que podamos empezar a abordar ya el tema, digámoslo, un poquito desconocido, por decirlo así, de deformación unitaria, que es un tema bastante interesante, pero que vamos a empezar a abordar correctamente, pues poco a poco. O sea, esta primera parte es, vamos a hacer un resumen muy ejecutivo. ¿Qué es el esfuerzo? El esfuerzo es un escalar, ¿sí? Un escalar que lo vamos a definir como fuerza sobre área, ¿sí? Que en realidad nosotros no podemos trabajar con esa definición como tal, porque el esfuerzo es una fuerza puntual aplicada sobre un punto. Y en ingeniería un punto no tiene dimensión, o sea, nosotros no podemos hablar cuál sería el esfuerzo, cuál es el esfuerzo de una fuerza puntual, pues infinita. ¿Por qué? Porque es fuerza sobre área. Listo, la magnitud de la fuerza sobre el área. ¿Cuál es la dimensión de un punto? No tiene, o sea, cero. Fuerza.
O sea, un número dividido entre 0, pues me daría una magnitud infinita. Ahí es donde nace el concepto del esfuerzo promedio. ¿Cuál es el esfuerzo promedio? La magnitud de esa fuerza dividida entre el área. ¿Sí? Y que esos esfuerzos promedios van a ser, como ya nosotros ya hablamos en la clase inmediatamente anterior, que tenemos unos esfuerzos de tipo axial y unos esfuerzos de tipo cortante, que los esfuerzos de tipo axial me van a generar deformaciones axiales y los de cortantes distorsiones. Cada uno de esos conceptos los vamos a ir viendo capítulo a capítulo, desarrollando lo que se conoce como las deformaciones unitarias. El objeto de este primer capítulo es entender el concepto de esfuerzo. Muy bien, entonces, si tenemos esos esfuerzos, esos esfuerzos promedios, podemos evaluar también algo que se llama como el factor de seguridad, encontrando el factor de seguridad, como llamémoslo así de otra forma, como el esfuerzo máximo dividido el esfuerzo aplicado, ¿sí? Ese es en realidad el factor de seguridad. Yo les digo una cosa, el factor de seguridad siempre tiene que ser un valor mayor que 1. Eso indicaría que los esfuerzos que resiste el material están por encima de los esfuerzos que están aplicados. Eso es lo que tiene que entenderse como el factor de seguridad. Un factor de seguridad menor que 1 está indicando que los elementos en realidad están fallando. ¿Por qué? Porque es que el esfuerzo que se está aplicando es mucho mayor que el esfuerzo resistente, ¿sí? Eso es un concepto que tenemos que tenerlo muy claro. Los factores de seguridad tienen que ser mayor que 1. Usted no puede decirle, no, es que yo estoy diseñando un elemento estructural, una casa, un edificio, una máquina con un factor de seguridad menor que 1, porque inmediatamente le van a decir, pues no me la haga porque está fallando, ya está fallando. Todos los factores de seguridad que nosotros tenemos y como tal, se van a aplicar a todos los conceptos que nosotros estamos viendo, que van a ser axiales, cortantes, axiales, torsores, flexionantes y cortantes. Todo se va a aplicar al mismo concepto. Entonces tenemos que entenderlo, tenemos que revisar cuál es el concepto como tal, para que podamos resolver ejercicios. Ahora, la definición de esfuerzo es muy clara, fuerza sobre área. Eso es todo lo que ustedes tienen que saber a este punto.